Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un solo talento hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: hombre, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo de ti y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: hombre, eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber permitido que mi dinero se ubicara en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitarle el talento y dárselo al que tiene 10, porque es que el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echarle fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Este es uno de los evangelios más especiales que hay en la claridad que el Señor espera de parte de todos nosotros. Pero miremos un poquito que, al fin y al cabo, esto viene de tiempo atrás, cuando el Evangelio, por ejemplo, el domingo pasado, nos invita a estar atentos, vigilando, esperar al Señor. Y nos pide siempre esperar al Señor. Y por eso Él se nos da la pauta, si así queremos verlo, cómo debe ser esa espera. Y es una espera que no es cruzada de brazos, es una espera que no es para que nos coloquemos en una actitud pasiva, porque aquí, para esperar al Señor, es sin lugar a dudas preparar ese encuentro con Él, y esto implica la dinámica de vivir nuestra fe de tal manera que nosotros podamos, en el buen sentido, estar dispuestos a rendir las cuentas claras sobre lo que ha sido el hecho de haber recibido a partir del don de la vida todos estos talentos que cada uno de nosotros tiene como ser humano, y todas las oportunidades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros profesionalmente, materialmente, porque todo esto se resume en la gran bondad y misericordia de Dios, pero unido a eso, en el compartir con nosotros la tarea de construir este reino de Dios de tierra. Porque cada uno ha recibido los elementos para que a su vez sea capaz de entender que sobre sus hombros ha sido colocada el hecho de compartir la posibilidad de construir ese reino de justicia, de amor y de paz. Como dice el Apocalipsis, ese cielo nuevo y esa tierra nueva que el Señor espera que nosotros hagamos realidad. Porque muchas de las cosas que planteamos pueden llegar a ser utopía, y esto es sinónimo de algo irrealizable, pero para aquel que no se quiere comprometer.
Para aquel que se coloca un poco al margen y observa al margen y se da cuenta que no es posible, pero no porque no lo sea, sino porque no se involucra. De ahí que repasamos nosotros esta parábola del día de hoy, porque se trata de un comerciante rico que va de viaje y quiere que sus bienes sigan aumentando mientras él no está. Es decir, no pierde el tiempo y es exigente con sus servidores a los que les confía sus bienes para que los hagan producir. Y por eso da a cada uno, y ojo, lo dice el Evangelio, según su capacidad, porque es que Dios no exige lo imposible, es según su capacidad. Al primero 5 talentos, dice el Evangelio, no es poca cosa, es algo así como el equivalente a un buen tiempo de salario mensual de un trabajador. Eso no es poca cosa. Al segundo le da 2 y al tercero 1. Al volver, ¿qué quiere? Las ganancias. No pretende solo encontrarse con su dinero, él no pretende únicamente eso. Es un hombre exigente que reclama ganancias, es decir, es un hombre que quiere cosechar donde no ha sembrado. Quiere realmente ver cómo es que funcionan aquellos a quienes les ha encargado una tarea, les ha compartido esa tarea. Y por eso cuando nosotros nos devolvemos un poquito y vemos la lección nuestra al bautismo, recordamos ahí está la tarea, porque nos ha venido a una misión suya, hacer posible la salvación. Ahí está la tarea. Ahí está la tarea de cada uno de nosotros. Porque es que cuando cada uno de nosotros coloca sus talentos al servicio de una situación de familia, una situación de un compañero de trabajo, una situación de un vecino, cuando cada uno está ahí, está ayudando y colaborando a la salvación de aquellos a quienes beneficia con ese tipo de trabajo que está haciendo, y en donde está realmente colocando esos talentos a producir y donde entregará como gestión todo esto que está logrando en medio o en el ambiente donde se encuentra. Por eso los servidores que, fieles al indicado por su patrón, obtuvieron ganancias, ¿qué hacen? Los felicita, luego los pone al frente de riquezas aún mayores y luego les invita a una gran fiesta. Pasen al banquete de su Señor, pasen, porque ustedes son de los nuestros. Es que miren, pasen al banquete de su Señor. Vengan benditos de mi Padre, que den el banquete preparado para ustedes, porque cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve mal, ustedes indiscutiblemente entendieron lo que yo quería que hicieran ustedes con sus propias. Pasen al banquete, pasen al banquete, venid benditos de mi Padre. Y por eso, mis queridos hermanos, por lo tanto no se trata de cualquier hombre, de cualquier patrón. Es Cristo que vuelve al fin de los tiempos como ese Señor juez de la historia. Él vuelve porque Él tiene que recoger lo que Él ha querido hacer con todos sus discípulos. Miren, yo me adelanto, y nos ha dicho, pero me adelanto porque es que yo quiero que donde yo esté estén ustedes. Por eso Él vuelve para recoger aquello que Él querido. Pasa al banquete, pasa a ocupar la habitación que te he preparado, pasa porque tú eres merecedor, ya que entendiste este proyecto de Dios, lo acogiste desde el momento en que te colocaste en la comunión conmigo y fructificaste donde tenías que hacerlo en medio de todos aquellos donde se te ubicó para la tarea. Será el día de la justicia divina, mis queridos hermanos, en que hasta los ángeles, lo decimos en un buen sentido, temblarán de espanto frente a los hombres que se encuentren en la situación del tercer servidor, malo y perezoso, que no hizo trabajar su talento y por lo cual se le quita lo que tiene y se le echa a las tinieblas, donde solo hay llanto y rechinar de dientes, dice el Evangelio, modo bíblico de hablar de la generación eterna, modo bíblico de hablar del infierno, modo bíblico de hablar de tener que verse uno privado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en esa actitud de indiferencia no se siente con la capacidad de entender y de leer los signos de los tiempos, ver los signos de la presencia de Dios, y no lo acoge. No se siente o no se ve en él esa capacidad, ese discernimiento, y es propio de aquellos que se cierran a la acción del Espíritu Santo.
propio de aquellos quienes colocan su corazón en lo material, propio de aquellos quienes no se sienten interpelados por el momento para construir ese reino de Dios a partir de todo lo bueno, porque Dios todo lo que nos ha dado en talentos ha sido magnífico, bueno. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que si ha llegado a contaminar es porque le hemos permitido al pecado llegar al corazón de cada uno de nosotros y contaminar la vida de cada uno de nosotros. Y ahí es donde cada uno tiene que entender por qué es tan importante que en la medida en que se vaya acercando al Señor es el momento de hacer que la gracia de Dios llegue a purificar esa vida de cada uno para que los talentos comiencen a producir el fruto de vida. Por eso, ¿qué pretende Jesús en el Evangelio de hoy? Todo menos infundir miedo y angustia. Él no quiere eso. Él quiere que tomemos clara conciencia de nuestra responsabilidad, si así lo queremos ver, de la historia de la salvación. Por eso, con la parábola del domingo anterior, de las vírgenes nos movían a que nosotros estuviéramos atentos y vigilantes. Dios nos da, mis queridos hermanos, nos da a nosotros el cómo, haciendo, trabajando los dones que Él nos dio. Todo lo que somos, todo lo que tenemos viene de Él, creado el Señor de la historia, y por eso es una grave obligación nuestra hacer funcionar todos los dones que hemos recibido. Todos. A todos nos van a reclamar, a unos más que a otros, porque nos dio según la capacidad. Pero eso no se podría pensar y decir, Dios mío, ese Evangelio de Mateo, del capítulo 21, el juicio final, uno lo coloca en una disyuntiva bien clara. Señor, ¿qué estoy haciendo? Ayúdame a entender. Cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve mal, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Es decir, la solidaridad, ayúdame, Señor. Porque efectivamente el momento va a ser bien duro para mí. Porque si hablamos del Evangelio, indiscutiblemente lo dice, a mí me dio mucho más talentos que a cualquier otro. Y ahí sí, a mí me van a cobrar mucho más. Y cada uno tiene que decirse así, a mí me van a cobrar. ¿Por qué? Porque sin comparárselo, pero tiene que necesariamente colocarse en esa actitud. Miren a mi hermano, a mi otro hermano, al que sufre, etc. A él de seguro le van a cobrar también porque le dieron talentos. Quizás le dieron uno nomás, pero le dieron. Y a todos los van a colocar indiscutiblemente para rendir cuentas de acuerdo con lo que nos han dado. Por eso, mis queridos hermanos, ahí es donde cada uno tiene que entender que efectivamente nuestra vida es un don y por lo tanto para vivirla hay que donarla, darla, como la mujer de la primera lectura tan distinta de los falsos modelos de mujer que hoy se presenta, esa mujer que es clara y sobre todo claridad, porque ante todo hay un espíritu de Dios presente en ella, porque es que al fin y al cabo todos los bienes que tenemos también y principalmente la vida tienen una dimensión trascendente, y por eso dándonos, sirviendo al prójimo nos realizamos. Por eso cuando dice el Evangelio, el que quiera guardar la vida la perderá, y el que la pierda la ganará. Y si uno se da y es capaz de salir uno mismo, no ser egoísta, no colocar las cosas en el corazón, uno se está dando y uno está perdiendo la vida acá, y el mundo lo está criticando. ¿Por qué? Porque está compartiendo, porque está pensando en el otro, porque no es egoísta. Pero ojo, porque si para el mundo usted está perdiendo, tengan la certeza que para Dios estamos ganando, y es lo que importa. Porque es que este es un momento, no más, en relación con la eternidad. Este es un momento, y es donde cada uno se tiene que ver motivado por ese hecho. Porque es que al fin y al cabo, mis queridos hermanos, el día del Señor, lo dice la segunda lectura, llegará como un ladrón en la noche, y por eso allí seremos interrogados acerca del amor. Siempre nos han dicho esto y hay que reconocer que hay que meditarlo, porque todos nosotros hemos recibido bienes, dones, talentos, en mayor o menor medida, salud, familia, las cosas materiales y sobre todo el amor de Dios sobre nosotros, el amor de Dios sobre cada uno, en el bautismo. Y por eso es que cada uno tiene que volver otra vez a entender, yo tengo participación en la misión, soy un bautizado, tengo participación en ella, y por eso Jesús espera que no desperdiciemos sus dones, sino que demostremos que los valoramos y lo demostramos con las obras. Acordémonos de esa famosa expresión, obras son amores. Y por eso que Cristo nos encuentra su regreso al fin de los tiempos, encuentra en nuestros corazones por esos talentos multiplicados
Y ojalá que todos nosotros por igual podamos llegar a escuchar esa expresión del Señor: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, pasa al banquete de tu Señor. Hagamos nuestra profesión de fe.